Otro aspecto es la responsabilidad ética. En términos de la lógica de la dirección de la cura, es una consecuencia de la experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, cuyo efecto es, tal y como lo hemos señalado, la reducción o cura del sentimiento de culpabilidad en el interior de la práctica psicoanalítica, no en cambio por fuera de ella. Ahora, tanto en la clínica psicoanalítica como en el malestar cotidiano del sujeto en la cultura, se observa que cuando un sujeto actúa por sentimiento de culpa, esto es, por buena fe, por buenas intenciones, los efectos son bastante nefastos o catastróficos. No en cambio cuando no elude, en términos sartreanos, la responsabilidad de sus propios actos. Sobre las consecuencias del acto determinado por sentimiento de culpa, Freud habla de manera puntual en varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica. Otro aspecto, la emergencia del deseo y la conquista de las posibilidades, un efecto que implica, en muchos casos, un trabajo arduo de elaboración psicoanalítica y no una consecuencia fruto de la sugestión de alguna postura mística contemporánea. El sentimiento de culpa, tal y como mostramos con Lacan, es un obstáculo para que el sujeto actúe en conformidad con su deseo, el cual no es sino una posición responsable y ética. La cura del sentimiento de culpa, parafraseando a Miller, es el hueso de un análisis, asimilable a lo real del síntoma y al objeto A. El final del análisis, entendido no desde la perspectiva del místico, produce un sabio sobre su deseo. Por esta razón, a fin de cuentas, resulta más fácil, solía decir un eminente analista en tono de chiste, ser un buen esposo que un adecuado analista. Lo problemático es que muchos confunden el deseo del analista con el deseo de ser psicoanalista, sin saberse que, dada la depresión del final, en muchos casos, como efecto paradójico, entre más deseo del analista, menos se desea ocupar esa posición. Otro aspecto, el efecto terapéutico, que surte el desmonte del superyo como consecuencia de unas condiciones sumamente singulares en la dirección de la cura. Dicho efecto no es algo contabilizable por el espíritu de la ciencia y es experimentado por el yo como reducción de las tensiones provenientes de su amo interno, el superyo. A esta reducción, no a la supresión total que es imposible, al menos en las neurosis, la hemos denominado cura del sentimiento de culpa y constituye el factor esencial de la experiencia analítica del autor, siendo esta elaboración de duelos parte de su testimonio. El psicoanalista con frecuencia escucha: soy un hombre respetable, doctor, pero últimamente la vida se me ha tornado insoportable debido a mis sentimientos de culpabilidad y los autorreproches que me aplico. El paciente traga saliva, angustiosa y desesperadamente antes de proseguir. Verá usted, hace poco he caído víctima de un deseo inmanejable de pellizcar y acariciar a las chicas en el metro. Tras un corto silencio, el analizante comunica a su analista: en verdad, no es tanto el deseo de lo que quiero que me libere, doctor, es del sentimiento de culpa, el cual surge cada vez que tengo pensamientos o ideas inconvenientes. La libertad, en este sentido, es posible cuando se asume con prudencia y sensatez. Es la culpa transformada por el dispositivo analítico en responsabilidad ética, un efecto liberador de la clínica del final de análisis, caracterizada por la disminución de la tiranía interior del superyo, fruto que se conoce también como el deseo del analista. Quien es nominado a E
con un desenlace terapéutico así, recibe sin honores un equivalente simbólico al de la Medalla de la Libertad, máxima distinción civil inspirada con probabilidad en las filosofías de Marx, de John Stuart Mill o de Jean-Paul Sartre, de quien se dice que alucinaba constantemente con langostas cuando escribía, que puede otorgar el gobierno de los Estados Unidos. Otro aspecto a considerar son los principios de la dirección de la cura. Al tratarse de un análisis prolongado en el tiempo, o como decimos, de una experiencia analítica hasta sus últimas consecuencias, ya que es imposible desmontar al superyo en unos cuantos meses de análisis con sesiones excesivamente cortas, se crean las condiciones para que tales principios se inscriban en la subjetividad del analizante, dando lugar esta inscripción más adelante a la formación didáctica del futuro psicoanalista, quien continúa su proceso formativo a través de su práctica, los controles y el dispositivo del PASE, con el que se verifica tal inscripción, actividades todas clínicas encargadas, a diferencia del usual énfasis en las formulaciones teóricas, de aplicar los principios de manera puntual y efectiva. Otro aspecto es la caída de los ideales, como efecto de la reducción del sentimiento de culpabilidad. En esta perspectiva, dicha reducción es la operación o cirugía en la subjetividad capaz de producir la superación del padre, la destitución del otro como sujeto supuesto al saber, también conocida en nuestro campo como la inexistencia del otro, la identificación al síntoma como algo real e irreductible y, en último análisis, la reducción de lo imaginario. Es de este modo como entendemos a lo largo de este trabajo la cura del sentimiento de culpa, operación que hace al mismo tiempo que el sujeto se adecúe a la ley, a la lógica y a los modos legítimos de proceder en la ciudad. En el caso que nos ha ocupado, hablamos del psicoanalista ciudadano, es decir, alguien que ha hecho de su vida, mediante el gran esfuerzo del cuidado de sí analítico, prevención de los pasajes al acto del potencial sujeto criminal que todos llevamos dentro. Otro aspecto, la cura o atenuación del sentimiento de culpa solamente en las neurosis. La reducción de la presión impuesta por el superyo es posible mediante una elaboración psíquica en un dispositivo analítico, no en cambio por el influjo de una simple relajación acompañada de meditación. Ahora, la abreviación en la duración de las sesiones de análisis opera, según parece, como un obstáculo y una resistencia a la misma elaboración. En la estructura perversa, el sujeto no solo elude la culpa y la responsabilidad por sus actos, sino que la desmiente. Y en la psicosis, sobre todo en la paranoia, el sujeto no se siente culpable sino perseguido por culpa de otro, poniendo siempre la culpa y la responsabilidad de lo que acontece en los demás, sin que pueda asumir las consecuencias de sus actos, siendo por este hecho, según la legislación nuestra, un sujeto inimputable. Otro aspecto, el pase y el control, que son poco tenidos en cuenta en las escuelas, y de esto dan testimonio los analistas más experimentados, al menos de Medellín. Ambos dispositivos constituyen la vía más expedita para producir un analista con un deseo decidido para analizar a otros, una actitud de responsabilidad ética y un ajuste a los principios de la dirección de la cura como parte esencial de su formación didáctica. Finalmente, esperamos que con este libro, un intento herético de su autor, surjan mejores posturas y elaboraciones teóricas, ya que las del autor son conocidas por la mayoría de los ortodoxos y los especialistas. No obstante, aspiramos a haber presentado una exposición coherente con el problema de investigación y el método definido,
si se advierten falencias, se le recuerda al lector que son precisamente estas las que permiten una elaboración. En fin, en este sentido asumimos con buen humor, no como el psicoterapeuta o el profesor ortodoxo, que se sostienen a partir de un saber defensivo, nuestra pura falta en ser, una actitud que representa el desconocimiento y la transmisión de la castración como causa del deseo, a sabiendas de que hay sujetos para los que, por su naturaleza y estructura, la aceptación de algo así presenta dificultades. Solo queda por hacer resonar, a propósito de nuestra indagación, las palabras de Jorge Luis Borges, quien decía: soy el que sabe que no es más que un eco, o las de Freud en una carta dirigida a Stefan Zweig del 17 de noviembre de 1937, cuando dice: la duda es cosa siempre inseparable de la investigación, y seguramente yo no he hecho más que desenterrar un fragmento de verdad.